Hemos hablado ya en repetidas ocasiones de las estrategias de Vladimir Putin para reclutar cada vez más y más tropas para abastecerse en Ucrania. Sobre todo también hemos dicho y hecho referencia a los análisis y además a las estadísticas que han sacado aliados occidentales, como por ejemplo recientemente el Pentágono de los Estados Unidos declaró que Rusia hasta el momento ha perdido en Ucrania un total de 315,000 tropas. Todo esto significaría que Rusia ha perdido ya el 90% de las tropas que inicialmente invadieron ilegalmente Ucrania. Pero todos sabemos que estas estadísticas pudieran estar sesgadas, dado que son los aliados occidentales quienes están publicando estas estadísticas, ya que hasta el momento ni Rusia ni Ucrania han revelado exactamente a la opinión pública cuántas y cuáles son sus bajas en este conflicto, obviamente por cuestiones de seguridad nacional. Pero lo que sí es un hecho es que Rusia está reclutando ciudadanos no solamente rusos, sino de otros territorios, y les está dando mucho dinero a cambio de luchar a favor del ejército ruso en Ucrania. Y ahora parece ser que tiene una nueva estrategia Vladimir Putin, y es que se dio a conocer aparentemente que Vladimir Putin firmó un decreto en Rusia que le permite darle ciudadanía a los familiares y a los propios ciudadanos de otros países que vayan a Rusia a luchar a favor del ejército ruso en contra de Ucrania. Al menos así lo reveló la agencia de noticias Reuters. Repito, Vladimir Putin estaría dispuesto a otorgarle la ciudadanía rusa a quienes decidan irse a Rusia a luchar a favor del ejército ruso en Ucrania, en contra obviamente del ejército ucraniano. Pero además les estarían otorgando los rusos la ciudadanía no solamente a quienes luchen a favor del ejército ruso, sino a todos sus familiares, de alguna u otra forma tratando de convencer a ciudadanos de aquellos países muy pero muy pobres a que se sumen al conflicto ruso. La agencia de noticias Reuters destacó que esta ley en Rusia iría destinado a otorgarle esta ciudadanía a quienes se adhieran o firmen contratos, ya sea con el ejército oficial del Kremlin o con grupos militares. De alguna forma dice la agencia de noticias Reuters que esto se refiere a que firmen contratos con el ejército de Putin o con grupos como el Wagner. En cualquiera de los dos casos obtendrían la ciudadanía rusa. Sin embargo, hay que dejar clara una cosa, y es que hasta el momento no se han otorgado pruebas contundentes para acusar a Rusia de que está reclutando ilegalmente a ciudadanos de otros países. Ya han salido casos, y yo se los he contado aquí, de cubanos y de otros ciudadanos de países africanos que están siendo reclutados por los rusos, aparentemente con engaños, pero sí les terminan dando el dinero que les prometen. Los reclutan a través de publicaciones en redes sociales, ofreciéndoles aproximadamente $15,000 al mes a cambio de luchar a favor del ejército ruso en Ucrania. De hecho, recuerden que países como Mali o como Cuba mostraron su enojo en contra del ejército ruso por estar reclutando a sus ciudadanos. Y es que se dijo que muchos pensaban que iban a trabajar en el sector de la construcción, y ya cuando llegaban a Rusia, oh sorpresa, les tocaba defender al ejército ruso en Ucrania. ¿Pero qué nos estaría diciendo todo esto? Pues más que nada una cosa, que Rusia está necesitando cada vez más tropas, y que eso podría estarle dando la razón a informes que ha publicado el Pentágono estadounidense diciendo que Rusia ha perdido cerca de 315,000 tropas en Ucrania, y por eso está tratando de reclutar, además de a rusos, a ciudadanos de otros países que quieran luchar a favor del ejército ruso a cambio de la ciudadanía rusa. Recuerden ustedes que en el 2022 Rusia convocó a 300,000 tropas nuevas, el primer reclutamiento ruso desde la Segunda Guerra Mundial. El Kremlin ha dicho que ya no planea realizar otra movilización y otro llamamiento para nuevas tropas. Aparentemente su estrategia es ya no sacar a rusos de la sociedad civil rusa para el ejército, sino reclutar a ciudadanos de otros países, como se los acabo de platicar. Todo esto mientras Ucrania intenta aprobar la ley para reclutar a entre 450,000 y 500,000 tropas nuevas. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué creen que nos dice todo esto? ¿Creen que el hecho de que Rusia esté reclutando ciudadanos de otros países para su ejército nos está diciendo que Rusia sí está perdiendo muchas tropas en Ucrania? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que esto también nos indica graves problemas
problemas de Vladimir Putin y errores de planeación en Ucrania? Bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Yo soy Alejandro Peregrino, abróchense los cinturones porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video. Y ahora viajamos rápidamente hasta Irak, hasta la capital Bagdad, porque allí Estados Unidos llevó a cabo una respuesta férrea y contundente en contra de un grupo de militantes pro-iraníes que habían estado atacando las posiciones estadounidenses en Irak y en Siria. La respuesta estadounidense culminó con el hecho de que se logró acabar con el líder de un grupo de militantes pro-iraníes que encabezaron los recientes ataques con drones militares en contra de las bases estadounidenses. La agencia de noticias Reuters tuvo acceso para platicar con policías iraquíes, quienes vieron todo lo que aconteció y narraron que un dron militar de última generación, aparentemente de Estados Unidos, disparó más de 2 cohetes hacia una instalación en el este de Bagdad, en la capital iraquí, en contra de un asentamiento pro-iraní que aparentemente, según Estados Unidos y según su inteligencia en el Pentágono, desde esa instalación se habían lanzado los ataques en contra de las posiciones estadounidenses. Aparentemente la respuesta aérea se llevó a cabo con este dron militar y aparentemente fue apoyado por un avión de combate F-16. Además, los dos misiles habrían impactado un vehículo en el que estaban huyendo 4 personas militantes de este grupo pro-iraní que, repito, había llevado a cabo los ataques en contra de las bases militares estadounidenses en Irak y en Siria. Es importante destacar que al menos 100 veces, sí escucharon bien, 100 veces Estados Unidos ha recibido ataques en estas dos bases militares desde que aconteció el conflicto entre Israel y el grupo extremista de Hamas, ataques que han venido principalmente por grupos pro-iraníes. Recuerden bien que Estados Unidos mantiene alrededor de 2.500 militares en Irak y cerca de 900 en Siria, todo esto con el pretexto de luchar y frenar el resurgimiento del EI, que es el grupo de terror internacional más peligroso del mundo. El portavoz militar iraquí culpó a Estados Unidos porque aseguró que estos ataques se llevan a cabo en medio de que no hay permiso por parte del gobierno de Irak hacia Estados Unidos y los aliados para que lleven a cabo este tipo de respuestas. De alguna forma, el gobierno iraquí piensa que se está violentando su soberanía. Hay que decir que este grupo en específico, que recibió la respuesta estadounidense en Irak, de alguna forma apoyó al actual primer ministro iraquí, al-Sudani, para que ganara las recientes elecciones. Tal vez por eso no le gusta al gobierno iraquí que Estados Unidos responda en contra de aquellos grupos que le apoyaron a él para llegar al poder, aunque sean grupos pro-iraníes. Hay que decir que Irak no controla del todo estos grupos, son de alguna forma grupos autónomos que operan en Irak con financiamiento y apoyo militar desde Irán. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Estados Unidos hace bien en responder de esta forma en contra de grupos que atacan sus bases militares en Irak y en Siria? ¿Qué piensan de la presencia militar estadounidense con 2.000 tropas en Irak y 900 en Siria? ¿Creen que está justificada la presencia del tío Sam en estos dos territorios? Les recuerdo que Irak recientemente solicitó más tropas occidentales para luchar en contra del posible resurgimiento del EI, repito, el grupo de terror internacional más peligroso del mundo. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar que Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros, el primer intercambio después de 5 meses de no llevar a cabo ningún intercambio de prisioneros. Aparentemente se liberaron más de 200 prisioneros por cada bando, y seguramente ustedes estarán preguntando, pero Peregrino, si se supone que no hay negociaciones, ¿cómo es posible que Rusia y Ucrania llegaran a un acuerdo para el intercambio de prisioneros que tenía uno y otro? Pues todo fue gracias a la mediación de Emiratos Árabes Unidos, que se lleva más que de maravilla con los dos países, tanto con Moscú como con Kiev. El ministro de la Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, detalló que 248 prisioneros rusos que estaban en Ucrania regresaron a casa. Por el bando de Ucrania, detallaron que fueron 230 los militares que regresaron a casa, incluidos 3 civiles. El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos detalló que todo esto fue gracias a la buena relación
relación que tienen los Emiratos con Rusia y con Ucrania, y además dijo que los Emiratos Árabes Unidos pueden funcionar como un método para intercambiar negociaciones y puntos de vista entre ambos bandos. Todo esto, aseguraron los emiratíes, para lograr un acuerdo de paz entre ambas partes, aunque eso, hay que decirlo, está muy lejos de que se concrete, o por lo menos eso es lo que yo aprecio en estos momentos. Tanto Rusia como Ucrania detallaron que los prisioneros regresaron a casa con buen estado de salud, es decir, que no sufrieron daños de ningún tipo mientras estuvieron en el lado del enemigo. Los militares ucranianos que estaban prisioneros en Rusia y que liberaron en estos momentos gracias a la mediación de los Emiratos Árabes Unidos, detalló el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que provenían de un batallón que intentaron defender durante varios meses la región de Mariupol. Tanto Rusia como Ucrania detallaron que van a recibir asistencia médica y un proceso para reintegración en la ciudadanía, pero muchos aseguran que la mayor parte de los ucranianos que regresaron a casa van a volver al frente a combatir a los invasores rusos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que los Emiratos Árabes Unidos pudiera hacer que establezcan relaciones para nuevas negociaciones de paz rusos-ucranianos? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que los prisioneros que fueron liberados, tanto rusos como ucranianos, la mayoría van a volver al campo de batalla o lo harán nada más los ucranianos? Recuerden que los ucranianos de alguna u otra forma tienen una mejor razón para luchar: la soberanía de su territorio. Los rusos, yo creo que no van a volver al pie del cañón. Y vámonos rápidamente hasta la región del Mar de la China Meridional para hablar de que dos buques militares del ejército del gigante asiático patrullaron e iban detrás de las maniobras militares navales que estaban realizando buques de Estados Unidos y de Filipinas. Yo les había mencionado en un video anterior que habían arrancado nuevos patrullajes y ejercicios militares marítimos entre Filipinas y Estados Unidos en el Mar de la China Meridional, en las aguas territoriales a Filipinas, pero que China reclama como suyas. Pues en respuesta a esto, China decidió enviar dos buques de guerra a ir detrás, observando las maniobras que realizaban los buques filipinos y estadounidenses. El jefe de la Oficina de Asuntos Públicos del Ejército Filipino declaró que era verdad esta información, que efectivamente, mientras estaban llevando a cabo los patrullajes y ejercicios marítimos entre Washington y Manila, China había enviado sus buques a vigilarlos. Recordemos que estas maniobras militares entre Filipinas y Estados Unidos a niveles navales se han llevado a cabo 2 veces en los últimos 3 meses, es decir, uno por cada mes y medio, lo que nos estaría diciendo que tanto Estados Unidos como Filipinas ven una grave confrontación con China, al grado de que tienen que hacer ejercicios militares navales más regularmente. El ejército filipino participó con 2 de sus buques militares navales, mientras que Estados Unidos envió también 2 buques militares destructores y un portaaviones perteneciente al Comando del Indo-Pacífico de las Fuerzas Armadas Navales estadounidenses. Recuerden ustedes que China reclama en su totalidad el Mar de la China Meridional como suyo, un lugar por donde atraviesan anualmente una cantidad de $3 billones. Sin embargo, en el 2016, yo ya les he mencionado esto, la ONU falló en contra de las reclamaciones de China de todo el Mar de la China Meridional, una región disputada no solamente por Filipinas y por China, sino también por Brunei, Malasia, Indonesia e inclusive Vietnam. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que todos estos roces militares navales entre los aliados estadounidenses y China podría llevarnos a desencadenar un nuevo conflicto? Y vámonos rápidamente con la siguiente y última noticia de este video para hablar de quiénes fueron los culpables de la explosión que terminó con la vida de 100 personas inocentes en Irán, después de que se estaba llevando a cabo la ceremonia para recordar la pérdida de vida del comandante iraní Soleimani, que fue acabado por un dron estadounidense en Irak en el 2020. Pues nada más y nada menos que el grupo EI, que es el grupo de terror internacional más peligroso del
del mundo fue quien se adjudicó todas estas acciones y detallaron fuerzas militares iraníes que llevaron a cabo este atroz acontecimiento con explosivos que personas se pusieron alrededor de ellas y detonaron cuando estaban en medio de la multitud. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su totalidad condenó estas acciones del EI en Irán y aseguraron que les mandaban las condolencias y los buenos deseos al pueblo iraní para luchar en contra de estas acciones del EI. El ayatolá y líder supremo iraní Ali Khamenei detalló que va a llevar a cabo Irán represalias en contra de este grupo de terror internacional. Recuerden que el EI es un grupo de terror internacional sunita que es la fracción del Islam que se opone a los chiitas que dominan Irán. Es decir, que seguramente llevaron a cabo estas acciones por cuestiones religiosas. Irán regularmente culpa de todos estos acontecimientos a Israel o Estados Unidos, pero este fue extraño, ya que desde el principio jamás se mencionó ni a Israel ni a Estados Unidos. Al parecer Irán ya tenía más o menos considerada la opción de que los responsables fueran precisamente miembros del EI. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esto une a Irán a Estados Unidos? Porque ambos están luchando contra el resurgimiento de este grupo de terror internacional en Medio Oriente. Y sobre todo, ¿qué tipo de respuesta llevará a cabo Irán en contra de este grupo? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.